cuando descubrí que Luis me había sido infiel. Nuestra pelea fue brutal, tan feroz que nos destrozó por dentro. Nos lanzamos las palabras más crueles. Y juramos no volver a vernos nunca más. Ni siquiera en la próxima vida. Pero el día del divorcio, algo inesperado ocurrió. Una fotografía amarillenta cayó del interior del certificado de matrimonio. Era una imagen de Luis, con 17 años, aquel año en que abandonó todas sus competiciones, solo para quedarse conmigo en el hospital. Cuando mi depresión volvió a atacarme, permaneció allí durante 15 días, con los brazos y el cuello llenos de marcas, heridas que yo misma le había dejado, en medio de mis crisis. Después, cuando me dieron el alta, tomamos esa foto juntos, y juramos que jamás nos traicionaríamos. Miramos la foto en silencio durante mucho tiempo, y entonces, un destello blanco inundó la habitación. Cuando abrimos los ojos, habíamos regresado 15 años atrás, y una voz resonó en mi mente: si quieren volver, deberán revivir aquellos 15 días una vez más. Capítulo 1. El día del divorcio me puse el vestido más bonito y me maquillé con esmero. Los ojos me los habían dejado hinchados y enrojecidos de tanto llorar, pero me eché una capa gruesa de polvos y no se notaba nada. Caminé con tacones de vértigo, la barbilla levantada, y di paso a paso hasta plantarme frente a Luis. Parecía algo impaciente. A sus pies se había formado una pequeña montaña de colillas. Al verme, perezosamente entreabrió los párpados. Me miró de arriba abajo con una frialdad cortante y soltó una risita de desprecio. Amelia, ya no eres una chiquilla de 17. Por mucho polvo que te eches no vas a ocultar esas patas de gallo en las comisuras de los ojos. Desde que rompimos de verdad, no ha parado de atacarme, mi edad, mi carácter, utilizando cuanto insulto más mordaz encuentra para maldecirme una y otra vez. Claro que yo le respondí con la misma moneda. Hace un momento estaba viendo los chupetones en su cuello, tan visibles y descarados. Así que no me quedé atrás y le contesté al vuelo: no te compares. Tú todas las noches quieres seguir siendo ese chaval de 17. Y Daniela, tan frágil, que acaba de perder el embarazo. Y ustedes siguen tocándose así. ¿No tienen miedo de que acabe sangrando hasta morir? Al oírme, la sonrisa burlona desapareció del rostro de Luis. Su cara se ensombreció al instante. Allí, a las puertas del registro civil, se adelantó, me agarró del cuello, me pegó contra la pared y apretó los dientes. Amelia, ¿cómo te atreves a decir eso? Si la frialdad de su mirada pudiera convertirse en espada, en ese momento me atravesaría con 1000 lanzas. No había otra razón. Para él, el niño que llevaba Daniela en su vientre era una vida que yo le había acabado. Recuerdo que cuando supe que Daniela estaba embarazada, sentí un frío que me atravesó los huesos. Ella, con la pancita apenas notoria, se arrodilló frente a mí y a los compañeros, llorando, suplicándome que le cediera a Luis. Se me nubló la cabeza, le grité que se fuera. Ella no se fue, me siguió, tiró de mi ropa. Quise apartarla para que no me tocara. Entonces perdió el equilibrio y rodó por las escaleras. La sangre roja cubrió ese vestido blanco. Aquel día, la mujer que Luis tenía en un pedestal lloró con desesperación por el aborto. Luis estaba como ahora, con las manos en mi cuello, maldiciéndome, preguntando por qué no me moría ya. La escena se repitió en mi mente, pero esta vez no me hundí en la desesperación ni rompí a llorar. En cambio, le di una bofetada fuerte. Si vuelves a tocarme, no tengo problema en seguir con esto hasta el final. Ahora estoy libre y sin ataduras. A diferencia de ti, que tienes la empresa en un momento crucial y a esa Daniela que cuidas como si fuera un tesoro. ¿Quieres que monte un escándalo en su escuela y la deje sin reputación? ¿Que la arruiné para siempre? Cuando una pareja que ya está rota se despoja de las máscaras, sabe exactamente dónde apuñalar para doler de verdad. Capítulo 2. Lloré, grité, y hasta me emborraché con mis amigas. Ellas habían sido testigos de todo lo que habíamos pasado juntos. Una de ellas dijo que no lo entendía, como dos personas que se amaron tanto podían llegar a este punto. Yo tampoco lo entendía, como aquel chico que juró darme lo mejor del mundo, acabó convirtiéndose en un hombre que no soportaba ni mirarme, que deseaba verme muerta. Ese día pensé mucho, muchísimo, rebobiné todo desde el principio. Yo era la pobre desgraciada, abandonada por mi padre y mi madrastra. Y él, el hijo maldito, al que su madre intentó asfixiar al nacer. Éramos dos seres no deseados, solitarios y llenos de complejos. Nos conocimos por casualidad en la calle, y reconocimos en los ojos del otro la misma tristeza. Así nos hicimos amigos. Después, él me acompañó durante mi enfermedad, y yo lo protegí del odio de su madre. En la víspera de Año Nuevo, cuando todas las casas se iluminaban, nosotros estábamos en la calle, sin hogar. Nos abrazamos y nos dijimos:
Feliz año nuevo. Desde ese momento, nuestros destinos se entrelazaron. Prometimos no separarnos nunca. Lo nuestro siempre fue una redención mutua. Nos conocimos a los 16. Nos enamoramos en silencio a los 17. Nos casamos a los 23, recién graduados. Y durante 6 años de matrimonio, fuimos felices y estables, hasta el 7º año. Aquel verano, Luis fue víctima de una trampa de la competencia. Le drogaron la bebida. Sobornaron al personal del hotel. Y colocaron a una chica en su habitación. Después de aquella noche absurda, Luis se arrodilló ante mí. Se abofeteaba una y otra vez, diciendo que merecía morir. Yo lloré hasta vomitar sangre. Dije que quería divorciarme. Él, llorando, me abrazó, suplicando que no lo dejara. Peleamos medio mes, pero al mirar atrás, terminamos reconciliándonos. En aquella farsa, nadie podía culpar al otro. Los dos fuimos víctimas, pero dentro de mí, quedó una espina clavada. Nuestro amor nunca volvió a ser el mismo. Nos volvimos corteses. Tan corteses que daba miedo. Después empecé a notar algo raro en Luis. Viajaba constantemente por trabajo. Traía perfumes ajenos en la ropa. Y las discusiones eran cada vez más frecuentes, hasta que descubrí la existencia de Daniela, esa misma chica que también había sido usada. Inocente, si se quiere. Luis, sintiéndose culpable, le compró un departamento a escondidas, y cada vez que entre nosotros reinaba el silencio, iba a buscar consuelo en ella. Esa chica luminosa y apasionada fue entrando poco a poco en su corazón, hasta convertirse en su gran amor, y cuando yo lo supe, volvimos a las peleas, pero su culpa se fue desvaneciendo, primero transformándose en impaciencia, luego en fastidio, y finalmente en odio, un odio tan profundo, que tras la pérdida del hijo de Daniela, quiso verme muerta. Nuestro amor se agotó por completo, así que me sequé las lágrimas. Me dejé llevar por la rabia, y destruí todo lo que alguna vez fue nuestro hogar. Él me llamó malvada, y yo le mostré lo malvada que podía ser. Entré en su empresa. Imprimí todos sus pecados de los últimos años, y los lancé al aire como confeti. Luego fui al colegio de Daniela, en plena clase, y repetí la escena con las fotos. Luis estaba tan furioso, que parecía querer estrangularme. Nos atacamos con las palabras más venenosas, deseándonos la muerte una y otra vez. En medio de esa histeria, me miré al espejo, el cabello desordenado, el rostro pálido, parecía un fantasma, y de repente, me sentí vacía, así que me arreglé de arriba abajo. Y en un día soleado, pedí el divorcio. Luis no dudó ni un segundo, solo dijo, está bien. Los pensamientos se retiraron como una marea. Al oír mis palabras, el odio en los ojos de Luis se hizo más profundo. Pero su mano, que apretaba mi cuello, finalmente me soltó. No pude evitar toser un par de veces. Él respiró hondo varias veces, como intentando calmarse, y luego se arregló la ropa. Después sacó todos los documentos que había preparado con antelación. ¿Trajiste todo?, preguntó. Asentí y saqué del bolso los papeles necesarios para el divorcio. Encima de todo estaba nuestro certificado de matrimonio. Cuando recién nos casamos, Luis trataba esos 2 pequeños libritos rojos como si fueran un tesoro. Incluso los llevó al trabajo a escondidas, diciendo que quería que todos los vieran. Yo me reí de su infantilismo. Él me abrazó fuerte, levantó la mirada hacia mí y dijo, Amelia, quiero que todo el mundo sea testigo de nuestra felicidad, pero la felicidad tiene fecha de caducidad, y cuando se intenta retenerla más allá del tiempo, se convierte en un cuchillo que ambos clavan en el corazón del otro, así como nosotros, ridículos y trágicos. Cuando por fin me recompuse y me dispuse a entrar en el registro civil, una ráfaga de viento sopló, el certificado cayó al suelo. Me agaché para recogerlo, y de su interior cayó una fotografía amarillenta. Era una foto de Luis y mía, cuando teníamos 17 años. En aquel entonces, Luis había abandonado varias competiciones importantes. Tras enterarse de que mi depresión había recaído y que había intentado suicidarme, se quedó conmigo en el hospital durante medio mes. Yo estaba inestable. Quería morir, y también hacer daño. Era una loca, histérica todos los días. Luis se quedó a mi lado, con el rostro y los brazos llenos de arañazos míos. Aún recuerdo una noche en la que desperté de golpe, y lo vi apoyando la cabeza en una mano, sonriéndome. Extendí la mano y toqué las marcas de su cara. Él suspiró y dijo, con esta cara mía, tendrás que ser más suave, no porque me duela, sino porque si me queda cicatriz, temeré que me veas feo, y dejes de quererme. Luego añadió con ternura, si el dolor es demasiado, muérdeme, córtame si quieres.
pero no te hagas daño. Sí, nos tomamos esa foto en el hospital, y juramos no traicionarnos nunca. So pena de que el cielo nos partiera con un rayo, el corazón me dolió de repente, como si algo lo hubiera atravesado. Aquel Luis de entonces, solo tenía ojos para mí. Su amor ardía intenso y puro, pero ahora, lo miré, él también miraba la foto en el suelo. Su expresión, antes dura y afilada, pareció suavizarse bajo el viento. Levantó la vista, y nuestras miradas se encontraron. En los ojos del otro vimos los mismos recuerdos, y la misma ruina. Guardamos silencio largo rato, hasta que otra ráfaga de viento pasó. El polvo me entró en los ojos, iba a frotármelos, cuando de pronto un destello blanco iluminó todo frente a mí. Capítulo 3. En la habitación del hospital. Amelia estaba sentada en la cama, jugando con los dedos de Luis. Luis apoyaba la barbilla en una mano, y la miraba fijamente. Amelia, ruborizada bajo esa mirada, murmuró, ¿por qué me miras así? Al oírla, Luis la rodeó suavemente con los brazos, los ojos llenos de ternura. Mi Amelia, dijo, eres lo más bonito que se puede mirar. Podría verte toda la vida y nunca me cansaría. Al escucharle, Amelia se separó un poco. Se frotó la cara y preguntó en serio, ¿y si algún día me vuelvo vieja, llena de arrugas en los ojos, sin nada de belleza? ¿Ya no te gustaré? Ante eso, Luis borró su sonrisa y respondió con solemnidad, Amelia, nunca te quise por tu apariencia, aunque tengas 70 u 80 años. Con el cabello blanco y sin dientes, seguirás siendo, para mí, la viejita más adorable del mundo. Ninguna jovencita podría compararse contigo. A través del cristal de la puerta del hospital, Luis y yo observábamos la escena. Eran los Luis y Amelia de 17 años. Habíamos regresado 15 años atrás. A mirar como los que fuimos. Volvían a representar el amor que una vez nos unió. Dentro, los dos seguían intercambiando palabras dulces. Sumergidos en su propio mundo, miré a Luis de 17 años, mientras extendía la mano y acariciaba con delicadeza las cejas y los ojos de Amelia. Le decía, aunque algún día tengas patas de gallo, serán las más lindas del mundo. Mi Amelia es la chica más adorable del cielo y de la tierra. El recuerdo y la realidad se superpusieron, pero verlo con mis propios ojos era mucho más doloroso que recordarlo. Si aquel Luis de 17 años supiera que su yo de 32, llegaría a insultarme con palabras crueles, a burlarse de las mismas arrugas que una vez amó, ¿qué pensaría? El Luis que estaba a mi lado también miraba la escena en silencio. El chico y la chica de la habitación rebosaban amor e inocencia, sin imaginar que en el futuro se convertirían en dos almas histéricas y rotas. Luis apartó la mirada, bajó los ojos, sin saber en qué pensar. Luego me miró a mí, deteniéndose en las comisuras de mis ojos. Esta vez, en su mirada, había una culpa y un arrepentimiento imposibles de ocultar. Abrí la boca para decir algo, pero antes de poder hacerlo, una voz resonó en mi mente. Luis se tensó. Al parecer, también la escuchó. La voz dijo, si desean volver a su tiempo, deberán revivir esos 15 días. Pregunté, ¿por qué? El silencio duró varios segundos. Luego, la misma voz mecánica repitió, si quieren regresar, es la única manera. Las luces del pasillo parpadearon, 1, 2 veces, y cuando pude volver a ver con claridad, Luis ya no estaba. Había desaparecido. Capítulo 4. Levanté la vista hacia las dos personas en la habitación del hospital, y la escena volvió a cambiar. El reloj en la pared marcaba las 2 de la madrugada. Amelia abrió los ojos y miró a Luis, que estaba recostado junto a la cama. Tenía varios rasguños en las mejillas, y en los brazos, marcas largas que bajaban desde los hombros, horribles de ver. Amelia miró esas heridas y no pudo evitar llorar. Levantó la manta en silencio, se bajó de la cama. Tomó un ungüento del cajón y lo aplicó con cuidado sobre las heridas de Luis. En cuanto a este recuerdo, nunca lo he olvidado. En aquel entonces, por un episodio depresivo, intenté quitarme la vida varias veces. Incluso cuando mis emociones estaban completamente fuera de control, quería hacer daño a otros. Luis se quedó conmigo todo el tiempo, dejándome arañarlo hasta desgarrarle la piel y la carne. Y aún así, me sonreía. Incluso me decía, Amelia, no me duele en absoluto. Y aquella noche, en una de mis pocas claridades, al ver sus heridas, me dolió profundamente el corazón, así que le apliqué la medicina en silencio. Pero, recuerdo muy bien que esa noche él estaba demasiado cansado y nunca despertó. Por eso, el Luis que despertó ahora era el Luis de 32 años.
Abrió los ojos lentamente. Parecía aturdido por un instante, y luego miró rápidamente hacia la puerta del hospital. Había un panel de vidrio en la puerta, y nuestras miradas se cruzaron a través de él. Él me miró y abrió la boca, justo cuando parecía que iba a decir algo. Amelia, frente a él lo abrazó. Amelia, parecía incapaz de verme y no sintió nada extraño. Lo sostuvo con fuerza, sollozando, y dijo con voz temblorosa: «Perdón, perdí el control otra vez». Lloraba con tanta fuerza que Luis, enfrentando ese abrazo repentino, se quedó completamente rígido. Apretó los labios, levantó lentamente la mano y acarició con suavidad la espalda de Amelia. «No pasa nada, no pasa nada». Amelia lo soltó. Sus ojos seguían llenos de lágrimas, pero intentó sonreírle. «Entonces, ¿puedo ponerte el ungüento?». Luis asintió en silencio. De vez en cuando miraba a Amelia, y cada vez que sus miradas se cruzaban, ella le sonreía radiante, y en esa sonrisa había un amor imposible de ocultar. «Luis», dijo Amelia de pronto, con los ojos llenos de ilusión, «cuando nos casemos, ¿crees que seremos la pareja más feliz del mundo?». Luis la miró, tocado por recuerdos dolorosos, y asintió en silencio. «Sí, seremos sin duda la pareja más feliz». Ni siquiera se atrevió a levantar la cabeza para mirarla. Incluso desde su espalda, podía ver toda su culpa. «Entonces, si pasamos muchos años juntos y un día te cansas de mí y te enamoras de otra chica, seguro que me volveré loca y pelearé contigo. En ese momento, ¿aún me amarás como ahora?». La Amelia de 17 años era sensible y frágil. Todas sus esperanzas y temores del futuro estaban puestas en el Luis de 17 años. Del mismo modo, el Luis de 17 años también puso toda su esperanza de vida en Amelia. Si aún fuera él mismo, habría dicho: «Eso nunca pasará, porque te amo y solo te amaré a ti». Pero ya no era él. Bajó la cabeza, lleno de culpa, mientras la mirada de la chica ardía con demasiada intensidad. Parecía quemarlo. Incluso su cuerpo tembló ligeramente. Amelia era demasiado sensible. Esa mínima diferencia le bastó para notar que algo no iba bien. Así que se secó las lágrimas de los ojos, le sostuvo el rostro con suavidad, y dijo con ternura pero con firmeza: «Luis, eso nunca pasará, porque tú me amas y yo te amo, y este amor durará toda la vida. Yo creo en ti, y tú también debes creer en mí». «Sí». Los ojos de la chica brillaban demasiado. La mirada de Luis se volvió más compleja. Quizás demasiados recuerdos le inundaron el corazón. Al final, sus ojos se enrojecieron y asintió con fuerza: «Sí, eso nunca pasará». Apenas terminó de hablar, no pude evitar reírme. Su espalda se tensó ligeramente. Probablemente escuchó mi risa, pero no se volvió. Solo bajó la cabeza, perdido en sus pensamientos. Miré a la Amelia en la habitación y quise decirle: «Niña tonta, el amor es lo más ridículo del mundo. No serán la pareja más feliz del mundo. Terminarán perdiendo el control», maldiciéndose con las palabras más crueles y repitiendo una y otra vez sus arrepentimientos. El pecho me dolía. Cerré los ojos, y cuando los abrí de nuevo, la escena había cambiado. Llevaba puesta una bata de hospital, de pie en el pequeño jardín detrás del edificio, y el Luis de 17 años corría hacia mí con un ramo de mis flores favoritas. Nubes de bebé. Capítulo 5. «Amelia, ¿por qué bajaste sola?». Luis corrió hacia mí, con la mirada nerviosa, examinándome de arriba a abajo. Al ver que estaba tranquila y sin heridas, no pudo evitar soltar un suspiro de alivio. Luego me ayudó rápidamente a sentarme en un banco cercano. «Si piensas que la habitación está demasiado cargada, dímelo. ¿Puedo bajar contigo a dar un paseo?». «Sí». El tono de Luis era muy suave. Extendió la mano para apartar el mechón de cabello que me cubría la frente y ladeó la cabeza, sonriéndome con dulzura. Lo miré, a Luis de 17 años que tenía frente a mí. Sus ojos eran limpios y ardientes. En su mirada solo existía yo. Los seres humanos siempre se conmueven fácilmente ante la belleza de la juventud. Si el Luis que tenía delante fuera el mismo que, por culpa de Daniela, casi me estranguló, por muy dulces que fueran ahora sus ojos, mi corazón no sentiría nada. Pero, precisamente, este era el Luis de 17 años. Lo observé en silencio. Quizás mi mirada no pudo ocultar la tristeza, porque Luis percibió mi ánimo decaído. Colocó el ramo de nubes de bebé en mis brazos y, como quien consuela a un niño, me revolvió el cabello. «Sé que el hospital es sofocante, y no te gusta el olor del desinfectante. Ya hablé con el médico, en unos días podremos salir. Cuando llegue el momento, donde quieras ir, iré contigo». «Sí». Sintiendo su mano sobre mi cabeza, el corazón me dolía, como si 1000 hormigas me mordieran por dentro. No podía hablarle con frialdad a este Luis de 17 años.
pero el dolor de los años venideros regresaba cada vez que cerraba los ojos. Así que me levanté como si huyera y retrocedí unos pasos apresuradamente. El camino empedrado no era llano, y distraída como estaba, me torcí el tobillo. No fue grave, solo un poco doloroso. Luis me sostuvo de inmediato, con los ojos llenos de preocupación. ¿Te duele mucho? Ese dolor, comparado con el de no poder respirar cuando me apretaron el cuello, era infinitamente más soportable. Así que negué con la cabeza y le dije, no duele. Pero Luis apretó los labios, los ojos un poco enrojecidos, y su voz sonó apagada. Amelia, lo prometimos. Si estás triste, tienes que decírmelo enseguida. Si te duele algo, también debes decírmelo. ¿Cómo puede no dolerte un tobillo torcido? Tonta Amelia, murmuró, como si estuviera un poco dolido. Luego tomó mi pie, me quitó el zapato y medio calcetín, sujetó suavemente mi tobillo y empezó a masajearlo. Amelia, ¿puedes decirme por qué estás triste? El Luis de 17 años parecía tener una paciencia infinita. Aunque yo no dijera una palabra, él podía seguir hablándome con calma, una y otra vez, para aliviar mi ánimo. Bajé la mirada para verlo. Él también tenía la cabeza baja, concentrado en lo que hacía. Así estaba bien, porque no quería ver sus ojos. Esa mirada tan pura y apasionada, si estaba destinada a desaparecer algún día, era mejor no verla desde el principio. Levanté la cabeza y miré el cielo azul y las nubes blancas, y sin poder contenerme, hablé. Luis, ¿crees que algún día llegaremos a cansarnos el uno del otro? Apenas terminé de hablar, la presión sobre mi tobillo aumentó de repente. Luis levantó la cabeza y me miró fijamente, intentando leer algo en mi expresión. Lo miré de frente y sonreí. Piénsalo, la vida es tan larga. A lo largo del camino conoceremos a muchas personas. Tal vez algún día encuentres a una chica más joven y más bonita. Pienses que estoy loca, y dejes de amarme. No pasará. Luis respondió con rotundidad. Se inclinó un poco, esforzándose por mirarme a la cara. Me miró fijamente, lleno de determinación. Dijo, me gustas. Hace tiempo que estoy preparado para una vida contigo. Las palabras de amor siempre suenan tan bonitas. Si yo fuera la Amelia de 17 años, habría llorado y me habría aferrado a ese instante de felicidad. Pero yo ya había recorrido los escombros de los años que vinieron después. Quiero decir, sí, si algún día realmente te enamoras de otra chica, e incluso tienes un hijo con ella, y empiezas a odiarme, diciendo que ojalá me muriera. Luis, ¿y si ese día realmente llega? Él debió de oír la seriedad en mi voz, porque apretó mi mano, con un tono serio y solemne. Al mismo tiempo su manga se subió un poco. Se dejó ver una cicatriz en su brazo. Era del año nuevo pasado, cuando mi madrastra urdió un plan y trajo a casa al sobrino de su familia con discapacidad intelectual, diciendo que querían emparejarnos. Yo no quise, y ella fue a quejarse con mi padre. Aquel día me dieron una paliza terrible. Luis había ido a desearme feliz año y, al oír mis llantos, entró de un salto. Mi padre estaba furioso y dijo que me azotaría hasta la muerte por ser una hija que no se quiere. Luis se interpuso. Su espalda quedó marcada por el látigo y sus brazos guardaban muchas cicatrices. Al verme en silencio, dijo, si el Luis del futuro te trata tan mal, dale una buena paliza. No importa cuánto se arrepienta después, ni cuánto intente chantajearte con los recuerdos. No lo perdones, no lo merece. ¿Entiendes? Luis lo dijo tan en serio que se le cayeron las lágrimas. Le extendí la mano y le limpié el borde de los ojos. Luego forcé una sonrisa, pero yo no puedo ganarle a golpes. ¿Qué hago entonces? Luis guardó silencio un momento. Su voz se volvió áspera. Preguntó, ¿te pegaría? Asentí, sí, me agarraría del cuello y me diría que me muera. En cuanto esas palabras salieron de mi boca, Luis me abrazó con fuerza. Permaneció en silencio muchísimo tiempo, tanto que pude notar humedad en su hombro. No me moví, me dejé sostener. Tras un tiempo indefinido, Luis dijo al fin, entonces ese hombre es un animal, debería arder en el infierno. El viento sopló y la arena me entró en los ojos, molestándome. Alcé la vista hacia adelante. El Luis de 32 años estaba de pie, no muy lejos, y sus ojos mostraban un torbellino de emociones. Capítulo 6. Durante los días siguientes, las escenas no dejaron de cambiar. A veces yo estaba dentro de ellas, y en un abrir y cerrar de ojos, Luis aparecía frente a Amelia. Ese Luis, el que más tarde se volvería histérico conmigo, frente a Amelia, se mostraba impecable, sin una grieta en su máscara. Le sonreía con ternura, la abrazaba con fuerza cuando sufría. Y aunque ella le mordiera el brazo hasta hacerlo sangrar, siempre decía, Amelia, no me duele. Yo los observaba en silencio, pero en esos momentos, Luis jamás se atrevía a mirar atrás.
ni una sola vez. Quizás también sentía vergüenza. En cuanto a mí, a veces también me encontraba con el Luis de 17 años. Cada vez que me miraba, sus ojos ardían de amor. Nos sentábamos juntos en el césped del hospital, contando las estrellas dispersas del cielo. Él usaba el dinero que ganaba en las competiciones para comprarme muchos regalos, solo para hacerme sonreír, aunque después tuviera que comer durante semanas los bollos más baratos y la sopa gratuita del comedor. Lo hacía feliz. El Luis de 17 años era, de verdad, muy, muy bueno, y aquellos días se sentían como robados. Por eso pasaron tan deprisa. 15 días volaron en un instante. Las escenas siguieron cambiando, hasta que Luis y yo entramos juntos en un recuerdo por primera vez. Era cuando mi enfermedad ya casi se había curado. Luis y yo bajamos a caminar. Era el mismo escenario, pero ya no podíamos repetir lo que hicimos entonces. Caminamos en silencio, rehaciendo el camino del pasado. Quizás el silencio era demasiado pesado, porque al final él no pudo contenerse y habló primero. Amelia, lo siento. Ante aquella disculpa repentina, me quedé quieta, parada en el lugar. Levanté la mirada y le dije, no tienes que decir esas palabras hipócritas solo porque la Amelia de 17 años vuelva a amarte, porque yo ya no tenía 17 años. Luis negó con la cabeza. Aquel hombre que hace poco me miraba con frialdad, ahora se había vuelto mucho más suave. Su mirada era compleja, mezcla de duda y culpa. Yo entendía bien ese sentimiento, comparado con un recuerdo guardado en la nostalgia. Vivirlo en carne propia golpeaba mucho más fuerte. Vio cómo su yo de 17 años amaba con pureza y pasión, y al recordar los juramentos del pasado, las promesas de nunca traicionar, de nunca cambiar, comprendió que los había olvidado, y cada una de esas realizaciones era como una hoja invisible, Roma, que se le hundía lentamente en el corazón, causándole un dolor insoportable, imposible de arrancar. Amelia, no sé por qué terminamos así. Cerró los ojos. Durante estos años habíamos pasado por tanto. Habíamos conocido la malicia humana, y las lecciones aprendidas con tanto dolor. Nos habían despojado de toda inocencia. Por eso ya no podía llorar como el Luis de 17 años. Solo me miró con ojos complejos, queriendo hablar y no pudiendo. Entonces le dije, porque el corazón humano cambia, porque no puedes recuperar la pureza que tuviste. Hay demasiadas tentaciones en este mundo. Ya no puedes ser tan firme como a los 17. Hice una pausa, y cuando su mirada se cruzó con la mía, añadí, Luis, admítelo. El hombre que eres ahora es un hombre realmente miserable. Al oírme, los ojos de Luis se contrajeron. Intentó tomarme del brazo, pero yo me aparté antes. Estábamos tan ocupados hablando de nuestro odio, un odio que no pertenecía a esta época, que olvidamos que el Luis y la Amelia de este tiempo estaban a punto de vivir algo muy importante. En el momento siguiente, una mujer despeinada apareció corriendo hacia nosotros con un cuchillo en la mano. Si aún fuéramos nosotros, si el recuerdo y la realidad pudieran coincidir por completo, yo habría reaccionado primero, empujando a Luis sin pensarlo. Entonces el cuchillo habría bajado desde mi cuello, dejando en mi espalda una cicatriz imposible de borrar. La bata azul del hospital se habría teñido de rojo. Luis me habría abrazado con fuerza, con los ojos llenos de miedo y desesperación, llorando hasta perder el control, pero el hombre que ahora estaba frente a mí, ya no era aquel muchacho que solo tenía ojos para mí, así que me quedé quieta. Vi cómo se estremecía al oír el ruido, cómo sus ojos se estrechaban, y trataba torpemente de apartarse, pero fue un segundo demasiado tarde. Ese cuchillo, tal vez solo se calmaba al sentir la sangre. Esta vez, la larga y profunda herida, cayó sobre la espalda de Luis. Sentí el calor de la sangre salpicando mi rostro, y escuché el grito histérico de la mujer. Ella gritó, Luis, ¿por qué no te mueres ya? Capítulo 7. Aunque estábamos reviviendo la escena, las heridas que Luis recibió esta vez eran reales. En el instante en que el cuchillo cortó su piel, ese frío que calaba los huesos, él no sintió miedo. Lo primero que le vino a la mente fue Amelia. Luis probablemente nunca olvidaría aquel verano en que su madre, enloquecida, escapó del hospital psiquiátrico, empuñando un cuchillo pequeño para matarlo. Todos estaban aterrados y solo querían huir. Solo Amelia se interpuso frente a él sin pensarlo, recibiendo la cuchillada en su lugar, sin una sola queja. En ese momento, la chica que amaba sangraba en sus brazos, y el dolor en su pecho era tan intenso que casi no podía respirar. Pero incluso con ese dolor, Amelia percibió su miedo y logró forzar una pequeña sonrisa. Le dijo, Luis, no me duele en absoluto, pero si normalmente lloraba hasta por una simple caída o un rasguño,
¿Cómo podía no dolerle una herida tan profunda en la espalda? Luis sintió de pronto que algo le apretaba el pecho, como si algo dentro lo estuviera retorciendo, impidiéndole respirar. Deseaba con desesperación aferrarse a algo, pero la Amelia que una vez lo protegió de aquel cuchillo, ahora tenía el rostro vacío, sin tristeza ni alegría. El corazón de Luis se volvió aún más pesado, porque no podía olvidar que, durante una de sus discusiones histéricas, le había dicho con crueldad que la cicatriz en su espalda era fea, y él, a propósito, había ignorado el destello de dolor en sus ojos. Ahora, al ver el recuerdo repetirse ante él, sintió que su corazón se moría. Luis no pudo contener las lágrimas del arrepentimiento. Dijo, Amelia, así que en aquel entonces, te dolía tanto, ¿verdad? Al oír eso, Amelia no pudo evitar reír. Una risa irónica, amarga, dijo, pero al final, quedó demostrado que no valió la pena. Una frase tan simple derrumbó por completo a Luis. El mismo hombre que había librado incontables batallas en los negocios. Aturdido, otro recuerdo emergió, fuera de la sala de operaciones. Estaba arrodillado en el pasillo, llorando sin consuelo, jurando en su corazón que nunca decepcionaría a Amelia. Pero, ¿cómo pudo el Luis de 32 años olvidar aquel juramento? Capítulo 8. Esta vez, la escena duró mucho tiempo. Luis fue llevado a la sala de emergencias. Su madre fue contenida y enviada nuevamente al hospital psiquiátrico de al lado. El profundo amor juvenil, que antes no conocía arrepentimiento, con el paso del tiempo y la experiencia, fue traicionado y destruido. Aquel hombre la traicionó y la defraudó, para alguien como ella, para quien el amor lo era todo. El dolor fue insoportable, así que cuando se trató del niño que llevaba en su vientre, ignoró todos los consejos y decidió darlo a luz, no por amor, sino por odio. Odiaba a ese hombre. Y odiaba también a ese hijo. Desde su infancia hasta la adultez, fue un tormento constante, como si no fueran madre e hijo, sino los mayores enemigos del mundo. El odio la devoró, hasta volverla completamente insensata. Luis, por su parte, amaba con locura a su único familiar, pero no se atrevía a acercarse. Jamás la llamó mamá, porque ella no se lo permitía. Una vez me abrazó llorando, preguntándome, ¿no habría sido mejor que nunca hubiera nacido? Yo lo abracé y le canté, la canción infantil que mi madre me cantaba de niña, para calmar su tristeza. Y ahora, la rueda del destino había vuelto a girar. A veces me preguntaba, si esto no sería una herencia en la sangre, una misma crueldad transmitida. No lograba entenderlo. Y tampoco quería ver a Luis, así que simplemente me quedé acostada en la cama y me dormí. Cuando desperté, la escena había cambiado otra vez. Esta vez, Luis y yo éramos solo espectadores. En la habitación del hospital, seguía viéndose mi cuerpo herido por haberlo protegido del cuchillo. Nos quedamos de pie en la puerta. El rostro de Luis estaba pálido, y todas las sensaciones dentro del recuerdo parecían amplificadas. Esa puñalada dolía 10 veces más que entonces. Él me miraba, con emociones agitadas en los ojos, como si quisiera decir algo. Yo solo lo observé en silencio. De pronto bajó la mirada, y una lágrima, sin defensa, sincera, cayó sobre el dorso de mi mano. Lo siento, Amelia. Miré aquella lágrima y la ironía me resultó insoportable. Cuando éramos jóvenes, éramos igual que su madre. Poníamos el amor por encima de todo. Creíamos que nunca repetiríamos los errores de la generación anterior. Sin embargo, terminamos gritando, lanzándonos las palabras más crueles, olvidando todo amor pasado, deseando la muerte del otro. Del amor nace la tristeza. Del amor nace el miedo. Quien está libre del amor, no tiene tristeza ni temor. En ese momento, los Luis y Amelia, dentro de la habitación, miraron hacia la cámara y tomaron aquella fotografía. Un instante después, el mundo frente a nosotros se derrumbó. Capítulo 9. Fue como despertar de un sueño. Al abrir los ojos, parecía que nada había cambiado. Seguíamos de pie frente a la oficina de asuntos civiles. La única diferencia era que la fotografía amarillenta que había caído al suelo había desaparecido. Había 2 copias de esa foto. La mía nunca podría recuperarse. Aparté la mirada. Esta vez no desplegué mis garras para protegerme del daño. Solo lo miré con calma y le dije, Luis, deberíamos ir a divorciarnos. Luis levantó lentamente la cabeza. La frialdad de sus ojos había desaparecido por completo. Una mezcla confusa e inexplicable de emociones se agitaba en su mirada. Apretó los labios, como si quisiera decir algo. Pero cuando las palabras llegaron a su boca, guardó silencio otra vez. Sin embargo,
El silencio nunca dura para siempre. La pantalla del teléfono en su mano se encendió. Y el tono explosivo de Daniella rompió la quietud. Seguramente era para apurarlo. O tal vez, una forma de provocarme. Pero, sorprendentemente, Luis no contestó. Actuó como si no lo hubiera escuchado. Con los ojos fijos en mí, llenos de vacilación y palabras no dichas. Así que no tuve más remedio que repetirlo con paciencia. Luis, deberíamos ir a divorciarnos. En cuanto terminé de hablar, Luis se estremeció de golpe, retrocedió en pánico. Y los documentos en sus manos cayeron al suelo. Amelia, me equivoqué. Se agachó lentamente, abrazándose a sí mismo con fuerza. Bajé la vista para mirarlo. Y me di cuenta, con sorpresa, de que tenía en la espalda una cicatriz igual a la mía. Llevé la mano a mi propia cicatriz. Milagrosamente, la marca que antes estaba grabada en mi piel había desaparecido. Así que, las palabras que dijimos y las cosas que hicimos en los recuerdos podían afectar la realidad. Si lo hubiera sabido antes, le habría dicho a la Amelia de 17 años que no entregara todo su corazón a Luis, pero sé que eso habría sido inútil, porque la Amelia de 17 años amaba a Luis con todo su ser. Era una chica terca, incapaz de darse la vuelta antes de chocar contra el muro. Así que el final de hoy era inevitable. Extendí la mano y le di una palmadita en la cabeza. No acepto tus disculpas. Ni pienso seguir enredándome contigo. Si ahora de verdad sientes remordimiento, si de verdad crees que me has hecho daño todos estos años, entonces divórciate de mí cuanto antes. Separarnos es el mejor final entre nosotros. Pero al oírme, Luis se levantó de golpe, me miró y negó con la cabeza. No, Amelia, tú me amabas tanto. ¿Cómo puedes tener el corazón para divorciarte de mí? Me reí, una risa llena de burla y de ironía desnuda. Le dije, porque el hombre que eres ahora no vale mi amor. No vale ni un poco. Capítulo 10. Luis corrió. Podría decirse que huyó despavorido. Los documentos quedaron esparcidos por el suelo, y yo me agaché para recogerlos uno a uno. Una pareja recién casada se acercó. La chica dijo, tu esposo parece muy arrepentido. ¿Por qué no le das otra oportunidad? La miré, su rostro irradiaba felicidad. Sabía que lo decía con buena intención, que no quería que me divorciara por lo que ella creía un simple problema. Así que le respondí, la primera vez que me engañó fue un accidente. Lo perdoné, pero en vez de arrepentirse, fue peor, mantuvo a una amante, la dejó embarazada, y hasta me tomó del cuello para preguntarme por qué no me moría. Con un hombre así, me arrepiento de haberle dado una segunda oportunidad. Tú nunca deberías darle una. La chica se quedó helada un momento, y luego su rostro se llenó de culpa. Lo siento, no sabía que era por eso. Le sonreí con indiferencia y me marché. Nadie sabía a dónde había ido Luis. No respondía llamadas ni mensajes, como si se lo hubiera tragado la tierra. Cuando Daniella vino a buscarme, yo estaba con una amiga planeando mis próximos pasos. Entró de golpe, con los ojos rojos, y gritó histéricamente, ¿no tienes vergüenza? Luis ya no te quiere, solo piensa en mí, solo en mí. Dijo que quiere pasar toda su vida conmigo. ¿Lo entiendes? Toda su vida. ¿Por qué no te divorcias? ¿Por qué sigues aferrada a él? Nosotros somos los que realmente nos amamos. ¿Por qué tienes que entrometerte? Escucharla me resultó tan absurdo que no pude evitar reír. ¿Toda su vida? Ja. Respiré hondo y abrí una transmisión en vivo en mi teléfono. Hacía tiempo que publicaba pequeños videos en internet. Al principio solo para matar el tiempo. Después la cuenta creció. Gané seguidores. Y a veces hacía transmisiones en vivo para interactuar con ellos. El público era bastante numeroso. Apunté la cámara hacia Daniella. Ella pensó que estaba grabando y me miró con desprecio. No creas que puedes grabar esto para enseñárselo a Luis y hacerlo pensar que soy una mala mujer. Él ya me dijo que me ama por completo, lo bueno y lo malo. Lo acepta todo. ¿Y qué si me pongo histérica? Dijo que esta versión mía, viva y apasionada, es 1000 veces más interesante que tú, tan apagada y aburrida. Mientras hablaba, miré el contador de espectadores. Subía rápido, demasiado rápido. Tal vez a la gente le encantan los chismes, porque los números seguían aumentando. ¿Así que ese es tu motivo para ser la amante? Mi voz fue tranquila, pero la palabra amante la hirió como una daga. ¿Y qué si lo soy? Gritó. ¿Nunca has escuchado el dicho? La que no es amada es la verdadera amante. Amelia, ya tienes más de 30 años. Yo ni siquiera he terminado la universidad. Soy joven, bonita, apasionada y sé cómo complacer a un hombre. No puedes competir conmigo. Si tuvieras un poco de dignidad, te irías por ti misma, en lugar de arruinar nuestro amor.
Dicen que no cualquiera puede ser una amante, y justo en ese momento, entendí a la perfección lo que esa frase significaba. Para alcanzar tal nivel de descaro, hay que tener un corazón de acero. Así que la tomé del cabello. Sus gritos fueron agudos y desgarradores. La arrastré hacia mí y giré la cámara, obligándola a mirar la pantalla de la transmisión. Observé cómo su expresión pasaba de la soberbia al terror. Si estás tan orgullosa de ser la amante, entonces no te importará saludar al público, ¿verdad? Al instante siguiente, Daniella chilló junto a mi oído. Amelia, vas a morir de la peor manera. Intentó golpear mi teléfono. Mi amiga vino a sujetarla. Las tres terminamos forcejeando. Un caos total. Basta ya. Una voz furiosa resonó desde la puerta. Y las tres nos quedamos quietas. Daniella, con la cara cubierta de lágrimas, se arrojó a los brazos de Luis. Luis, ¿dónde has estado estos días? ¿Sabes cómo Amelia me ha maltratado mientras no estabas? Su voz temblaba, y su rostro mostraba la más pura inocencia. No dije nada. Solo saqué de mi bolso los documentos que él había perdido. Ya que apareciste, termina lo que dejaste pendiente. Luis apartó suavemente a Daniella, y caminó hacia mí. Sacó una fotografía amarillenta del bolsillo. Hablando con un tono lleno de nostalgia, dijo, esta foto, mi copia, la guardé en una caja de hierro. En una tienda de la ciudad donde viajamos por primera vez. Pensé que algún día, cuando volviéramos allí, la sacaría para que recordáramos nuestro pasado juntos. Habría sido un recuerdo hermoso. ¿Así que estos días desapareciste solo para buscar esa foto? Asintió. Y en su sonrisa había un toque de amargura. Amelia, fui un tonto. Te amé tanto que quería darte lo mejor del mundo. Si aquel accidente no hubiera ocurrido, nada entre nosotros habría cambiado. Solo me alejé porque me sentía sucio, indigno de tocarte, incapaz de soportar tu mirada triste. La sonrisa de Daniella me recordaba a la tuya de cuando eras joven, y así empecé a cometer error tras error, olvidando quién era realmente la persona con la que debía compartir mi vida. Pero ahora lo entiendo. Aquel juramento que hice en el pasillo del hospital fue sincero, y quiero cumplirlo. ¿Me darías otra oportunidad? Escuchándolo, tomé la foto de sus manos. En la imagen, nuestras sonrisas eran radiantes, y en nuestros ojos brillaba la ilusión de un futuro lleno de promesas. Pero, de repente, la foto comenzó a calentarse. La giré. Una línea de letras negras empezó a aparecer lentamente. Si no puedes amarla por toda la vida, déjala ir pronto. No la hagas sufrir más. Y luego muérete. Porque rompiste tu promesa, y te convertiste en un desgraciado como tu padre. Luis, a los 17 años. Capítulo 11. Por esa frase, Luis finalmente cedió y aceptó divorciarse de mí. Según el acuerdo previo, los bienes debían dividirse a la mitad. Pero esta vez, Luis modificó el contrato. Dijo que quería dejarme todas sus propiedades. No me negué. Nos divorciamos rápidamente. Y todos los bienes pasaron a mi nombre. Vendí de inmediato la casa. Y me fui a un lugar donde la primavera era cálida y las flores florecían. Con la intención de establecerme allí, comenzar una nueva vida. Luis cambió de número muchas veces. Me enviaba mensajes sin parar, recordando cada detalle del pasado. Parecía atrapado en aquel sueño, creyendo que aún era el muchacho de 17 años que había sido. Nunca respondí. Lo bloqueé una y otra vez, hasta que finalmente cambié mi número. Desde entonces, mi mundo quedó en absoluto silencio, pero teníamos demasiados amigos en común. Así que de vez en cuando seguía oyendo noticias sobre él. Luis me había entregado todo lo que tenía. Quedó sin nada. Daniella discutió con él, llorando y rogándole que recuperara el dinero. Luis le dijo directamente que quería terminar la relación. Daniella no quiso. Gritó y armó un escándalo. Pero aquella transmisión mía había atraído demasiados espectadores. Una amante que intentó destruir un matrimonio. Y la historia trágica de amor juvenil entre Luis y yo, que muchos habían escuchado. Causa y efecto. Demasiado triste para contemplar. Una ola masiva de odio en Internet estalló como un volcán. Daniella fue obligada a retirarse de la universidad, y la gente la reconocía fácilmente por la calle. Muchas personas que habían sufrido lo mismo que yo odiaban a las terceras en discordia con todo su ser. Ella no tenía a dónde escapar, y fue empujada al borde del colapso. Incluso sus padres criticaron públicamente a su hija sin vergüenza, y anunciaron que cortaban todo lazo con ella. Perdió a su familia, y Luis también decidió terminar con ella definitivamente. Ella ya no podía caminar bajo la luz del sol. En cuanto a Luis, no le fue mejor. Toda su información personal fue expuesta, junto con la de su padre, quien también había sido infiel.
olas interminables de condena moral, injurias sin fin. Luis perdió su trabajo. Vagaba sin rumbo, completamente perdido. Y entonces, su madre volvió a escapar del hospital psiquiátrico, con el mismo cuchillo en la mano. Lo apuñaló brutalmente cuando él no lo esperaba. Le dijo, «¿Ves? Eres igual que tu padre. Deberías estar en el infierno». Pero no murió, no fue al infierno. Sin embargo, su cuerpo quedó gravemente dañado. Atormentado por el dolor día tras día, se volvió tan delgado que apenas parecía humano. Quizás, dentro de poco, moriría entre sufrimientos. Una amiga me preguntó, sabiendo la miseria en la que estaba, si quería ir a verlo una última vez. Tal vez sería la última oportunidad. Rechacé hacerlo. Capítulo 12. Tal como se siembra la semilla, así se cosecha el fruto. Todo surge de la mente.